Vamos a ver qué es frame tagging. Frame tagging no es más que la tecnología que permite mantener el rastro de las tramas que viajan a través de los switches. ISL y 802.1Q son los dos tipos de frame tagging. Vamos a ver qué es frame tagging primero, antes de analizar 802 ISL y 802.1Q. Yo le voy a explicar ahora, vamos a limpiar la pizarra. Miren lo que es frame tagging, vamos a poner un ejemplo verídico. Tenemos la PCA que está conectada al puerto F01 del switch A y el switch B aquí. Ese puerto pertenece a la VLAN 2 y esta máquina también está conectada al puerto 1 del switch B que pertenece a la VLAN 2. VLAN 2. Si la máquina A y la máquina C se encuentran en la misma VLAN, se pueden comunicar. Por lo tanto, si A quiere enviarle un paquete a C, A tiene que enviarle la trama al switch. Cuando el switch recibe la trama por el puerto 1, él sabe que el switch 1 pertenece a la VLAN 2. Y por lo tanto, a la trama Ethernet que envía A, él le pone un tag, un sello que identifica la VLAN. En este caso sería la VLAN 2. Cuando A le envía la trama a B, B automáticamente sabe que esa trama pertenece a la VLAN 2. Y como la dirección destino en la trama dice el MAC address de C, el MAC de C, él sabe que C está conectado al puerto 1 y que el puerto 1 lo tiene configurado en su tabla en la VLAN 2. Como pertenecen a la misma VLAN, entonces él le manda la información a C. Pero antes de enviarle la información a C, él simplemente le quita a la trama Ethernet la información de frame tagging y se le envía a C la trama original que envió A. De esta manera es que funciona lo que se llama el frame tagging. Y tenemos dos tipos de frame tagging. Tenemos el ISL, que es propietario de Cisco, y tenemos el 802.1Q, que es estándar de la IEEE. Actualmente el más utilizado es el 802.1Q, porque es el estándar. Ya los switches Cisco no tienen mucho soporte para ISL, sino que es el 802.1Q el más utilizado. La diferencia entre ambos tipos de encapsulación es la siguiente. Si utilizamos ISL como protocolo para frame tagging, cuando A le envía la trama al switch A y el switch A la recibe, si el protocolo que estamos utilizando, si el tipo de frame tagging que estamos utilizando es ISL, el switch A encapsula, déjenme limpiar la pizarra, ahí ve, el switch A, si estamos utilizando ISL, el switch A encapsula, es decir, toma la trama que envió A y la coloca en una trama nueva ISL. O sea, esta trama Ethernet aquí, se encapsula en una trama ISL nueva. Y esa trama viaja por el tronco para B y B luego la recibe. Si utilizamos 802.1Q, trabaja ligeramente diferente, porque 802.1Q no encapsula la trama Ethernet en una trama nueva, sino que toma la trama Ethernet que envía A y simplemente en el header modifica un campo. O sea, modifica el header de Ethernet e inserta la información de frame tagging 802.1Q. Esa es la diferencia básica entre ISL y 802.1Q, pero al final cumplen las dos con el mismo objetivo, y es que a través de los troncos, con el tagging, viaja la información de VLAN
y los switches pueden tener información de VLAN a través de toda la red switchada, y máquinas que se encuentran en diferentes switches pueden pertenecer a la misma VLAN. ¿Cómo se configura un trunk port en un switch Cisco? Eso es muy fácil. Primero vamos a hacer un pequeño gráfico para que tenga mayor sentido esta explicación. Tenemos aquí el switch A y el switch B. Y aquí tenemos una PC, PC A, PC B y esta es PC A. Estos dos switches se encuentran conectados por un tronco a través del puerto 24. Fíjense aquí que para configurar un tronco necesitamos entrar al puerto. Yo elegí el puerto 24 por el simplemente hecho de que me gusta ese puerto. Es el último puerto de un switch. Y siempre tomo el puerto 24 para hacer el trunking con otro puerto. Entro aquí al puerto 24 y ejecuto el comando switch port trunk encapsulation.1q. Con el comando switch port trunk encapsulation yo le indico al switch cuál es la encapsulación que voy a utilizar para frame tagging. En este caso .1q es lo mismo que yo diría 802.1q. Acuérdense que tenemos ISL y 802.1q. Podemos elegir cualquiera de las dos siempre y cuando el switch soporte ambas encapsulaciones. La mayoría de los switches ya soportan esta solamente. Los switches que actualmente estoy usando para hacer las prácticas de CCNA de este curso son los switches Catalyst 2950 y esos switches solamente soportan .1q. Luego de que pongamos el comando switch port trunk encapsulation.1q, seguimos luego con el comando switch port mode trunk y este comando coloca el puerto en modo tronco. Automáticamente yo configuro ese puerto como tronco en el switch A. Tengo que hacer lo mismo en el switch B. Es decir, si yo tengo dos switches con una conexión punto a punto, acuérdense que este cable es crossover. Y yo necesito configurar la configuración de tronco en ambos switches. Para que el tronco funcione, el tronco se ponga en modo on. Y automáticamente yo tengo un tronco. Puedo hacer que la PCA, por ejemplo, pertenezca a la VLAN 2. Y puedo hacer que la PCB también pertenezca a la VLAN 2, aunque estén en diferentes switches y se puedan comunicar mutuamente. Este es el uso de los troncos. Acuérdense que un tronco pertenece a más de una VLAN y un puerto de acceso como estos, access port, pertenece a una sola VLAN. De esta forma es que se configura un tronco en un puerto, en un switch Cisco. Vamos a ver ahora el protocolo VTP. VTP significa VLAN Trunking Protocol. VLAN tiene el propósito, VTP tiene el propósito de lograr la administración de las VLAN de manera ordenada y consistente a través de la red. ¿Qué es lo que uno hace con el protocolo VTP? Simple. El protocolo VTP me permite a mí crear las VLAN en un switch, en uno solo. Vamos a asumir este switch A y switch B. Vamos a poner aquí otro switch, que sería el switch C. Y tendría este switch una PCE y una PCF. Imagínense que tenemos tres switches en una red. Si yo no tuviese VTP y yo creo, por ejemplo, la VLAN en el switch A, la VLAN 2, después creo la VLAN 3
Después creo la VLAN 4. Tengo 4 VLAN en el switch A. Si yo quiero que la máquina A y la máquina C estén en la misma VLAN, vamos a asumir que estén en la VLAN 2. Yo entonces tendría, en el caso de que yo no tenga BTP configurado, yo tendría que venir aquí al switch B y volver y configurar la VLAN 1, o sea, crearla, la VLAN 2, la VLAN 3 y la VLAN 4. Si yo tengo otro switch aquí y quiero que la máquina E también esté en la VLAN 2, entonces yo tendría que venir a la C y crear la VLAN 2, la VLAN 3 y la VLAN 4. Si yo tengo 100 switch, yo entonces tengo que ir a cada uno de los switch y crear la VLAN 2, la VLAN 3 y la VLAN 4. Ya ustedes saben cuál es el procedimiento de crear una VLAN. Ahora, ¿cuál es la ventaja de BTP? Déjenme limpiar la pizarra. La ventaja de BTP es la siguiente. Con BTP, vamos a poner aquí otro switch, otro amigo switch. E y F aquí. Vamos a poner otro amigo switch aquí. Este es el H y M. Vamos a poner aquí. Y este va a ser el A y este va a ser el B y este es el switch C y este es el D. ¿Qué yo hago con BTP? Con BTP yo simplemente configuro BTP en el switch A, en el switch B y en el switch C y en el switch D. BTP me permite a mí seleccionar un switch de estos 4 como server. Vamos a tomar al A. Este será el BTP server. Será A, BTP server. Los demás serán BTP client. Aunque hay otro modo que ustedes van a ver que se llama transparent, pero para el ejemplo no nos interesa. B es un cliente, C es un cliente y D es un cliente. Entonces, con BTP yo puedo, en mi servidor, en mi switch server, yo creo las VLAN. Vamos a crear, por ejemplo, la VLAN 4, la VLAN 2, la VLAN 3 y la VLAN 4 y la VLAN 5. Toda la VLAN que ustedes quieran, la creamos en el server. Y automáticamente yo la creé en el server. El B, el C y el D se aprenden las VLAN automáticamente. Es decir, yo voy y me conecto vía Telnet o vía puerto de consola al switch B o al C o al D y yo ejecuto el comando show VLAN y ustedes pueden comprobar que automáticamente aparecen como por arte de magia la VLAN 2, la VLAN 3, la VLAN 4 y la VLAN 5 aparecen creadas aquí, aquí y aquí. Y yo no tuve que crearlas manualmente, sino que yo las administro vía mi BTP server, que es el A. Si yo la borro en el A, también se borran aquí y se borran aquí. Este es el uso de BTP. BTP administra la información de VLAN, pero administrar la información de VLAN no significa que yo no tenga que asignar manualmente los puertos a la VLAN correspondiente, porque esa es otra función, esa es otra tarea que siempre va a haber que hacerla manualmente, siempre y cuando estemos trabajando con VLAN estática. Pero no confundan la asignación de VLAN con la creación de la VLAN. Simplemente BTP me ayuda a mí a administrar las VLAN, es decir, a yo crear VLAN, modificar VLAN y borrar VLAN, delete, de manera centralizada a través de mi BTP server. Yo creo VLAN, modifico VLAN y borro VLAN. Y todo lo que yo haga a nivel de VLAN en mi BTP server se refleja en todos los BTP clients. Esta es la función del protocolo BTP en un switch Cisco. BTP opera de 3 modos diferentes en un switch Cisco. Podemos configurar BTP como server, un switch en BTP como cliente y un switch en BTP transparente. Básicamente, un BTP server es aquel que crea, modifica y borra, delete, las VLAN.
en una red de switches Cisco. El cliente simplemente recibe la información del servidor y se actualiza. Y el switch que yo coloco en modo transparente no participa de la información de BTP, pero sí la reenvía a través de su puerto troncal. Por ejemplo, si tuviéramos aquí otro switch C y tuviésemos, vamos a llamarle a este D, a este B, no, a este C y a este B y a otro que yo creo aquí vamos a llamarle A, y en este A se encuentra una PC que se llama H y otra que se llama M, y aquí vamos a poner una que se llame F. Si tenemos 4 switch en un escenario de esta manera Cisco, yo puedo colocar que A sea mi BTP server, y entonces en A yo creo las VLAN, y obviamente todos los switches que sean clientes van a recibir la información de VLAN, y como por arte de magia tendrán todas las VLAN creadas aquí. Yo voy a crear en A la VLAN 3, la VLAN 4 y la VLAN 5. Si yo configuro a B como client, en B automáticamente yo la creo en A, aparecen la 3, la 4 y la 5. Si C está en modo transparent, entonces C no participa de BTP y aquí no aparece ninguna información de VLAN, 0. Aquí no hay ninguna VLAN creada. Pero si D es cliente, entonces C, que está en modo transparente, a través de su puerto troncal le reenvía la información de BTP a D, y D automáticamente se aprende la VLAN 4, la 3 y la 5. Básicamente así es que opera BTP, y estos son los 3 modos de operación de un switch en BTP Server en una red switchada de Cisco. Vamos a ver ahora cómo se configura BTP en un switch Cisco. Es muy fácil. El primer paso es entrar al modo de configuración global, y en el modo de configuración global ejecutamos el comando BTP seguido del argumento mode, porque el primer paso es ponerle una función al switch en el BTP domain. En este caso vamos a configurar este switch como server. Si lo configuramos como server, recuerden que él agrega, modifica y borra las VLAN. Aquí es que se administran las VLAN. Luego de que yo le pongo su modo al switch, entonces configuramos el BTP domain y le ponemos un nombre al dominio. En este caso se llama capacity. Los switches que pertenecen al mismo dominio intercambian información de BTP, y switches que pertenecen a dominio diferente no intercambian información de BTP. Tengan eso en cuenta. Para mayor seguridad, entonces ejecutamos el comando BTP password para que los switches, antes de intercambiar información de BTP, se validen. Deben de recibir la palabra Cisco como clave secreta y luego intercambian información de BTP. Con estos 3 pasos yo configuro de manera básica el protocolo BTP. Luego, con el comando show BTP status, yo puedo ver en pantalla la información de BTP, como por ejemplo el revision number, que lo van a ver luego, revision number. Puedo ver el modo en que está operando, el nombre de dominio lo puedo ver también, y una serie de informaciones importantes de BTP para uno resolver problemas y hacer troubleshooting y hacer alguna modificación en la configuración. Pero de esta manera simple, esto lo vamos a ver luego en una práctica que lo voy a configurar en varios switches, y vamos a configurar un BTP domain. De esta manera es que se configura BTP en un switch Cisco Catalyst.